La Biblia dice que el Señor en los últimos tiempos va a derramar su espíritu sobre toda carne. Nuestros hijos van a profetizar, los ancianos van a soñar sueños y los jóvenes van a ver visiones. Una señal de que el Espíritu Santo se ha derramado en tu vida, en la iglesia, es que la gente empieza a entrar a esta dimensión. Cuando alguien no ha experimentado lo que es una visión, un sueño o fluir en lo profético, quiere decir que le hace falta que el Espíritu Santo se derrame. Cuando el Espíritu de Dios se derramó en el Pentecostés, la gente no solamente empezó a hablar nuevas lenguas, sino que también empezaron a profetizar. Lo profético es una señal de que Dios está compartiendo de su espíritu con el hombre. Si Dios puede compartir su espíritu con alguien que es carne, si el Espíritu de Dios puede ser compartido, entonces cualquier cosa en este mundo puede ser compartida. Usted quizá comparte su Wi-Fi, usted quizá comparte con alguien la comida, tienen cosas en común, pero podríamos decir que lo más importante de Dios es su propio espíritu. Y aún así Él ha decidido de poner de su espíritu en nosotros. Hay un pasaje en la Biblia donde hay dos profetas, uno era Elías y el otro era Eliseo. Elías le hace la pregunta a Eliseo: ¿qué tú quieres que yo haga contigo? Y Eliseo dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Ay, esto se va a poner serio acá. Siempre nos enseñaron que Eliseo recibió una doble porción del Espíritu Santo. Pero yo he comprendido que nadie puede recibir una doble porción del Espíritu Santo. Escúcheme con cuidado. Si usted dice que recibe una doble porción del Espíritu, eso quiere decir que el Espíritu Santo se puede medir, porque tú tienes una doble porción. Es decir, que sabes la medida de la primera y la replicaste. Pero cuando tú vas a la Biblia dice que Dios no da su espíritu por medida. El Espíritu de Dios, nuestro Dios, es tan grande que no se puede medir. Por eso nadie puede recibir una doble porción de un Dios que tiene un espíritu ilimitado. Lo que Eliseo está diciendo: dame una doble porción de tu espíritu. Porque el espíritu de un hombre puede ser compartido, transferido a otro hombre. Algo similar pasó con Moisés. Dios le dice: reúne a 70. Y la Biblia claramente dice que Dios tomó del espíritu de él y lo puso en los 70. Aquí está la revelación. Hay veces que para tú crecer no necesitas más del Espíritu de Dios, necesitas del Espíritu de otro hombre. Y usted dirá: varón, ¿y qué herejía es esta? ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede ir más allá de la capacidad de tu espíritu. O vamos despacio o vamos más profundo. Dios no puede ir más allá de la capacidad de tu espíritu. Mire un ejemplo sencillo. Hubo un profeta que va donde una viuda y Dios quiere multiplicarle el aceite. La instrucción que le da el profeta es: busca más vasijas. Mientras ella buscó vasija, Dios le estuvo dando o multiplicando el aceite. ¿Por qué Dios no le pudo multiplicar antes? Porque ella no tenía vasijas para recibir lo que Dios le podía dar. Si tu espíritu está solamente habilitado para ver a Dios en una dimensión, tú no vas a poder acceder a una dimensión mayor. Vamos a decir, si en mi casa yo tengo un botellón de agua que coge 2 litros, yo no le puedo echar 4 litros, porque esa es la capacidad de ese botellón. ¿Qué yo tengo que hacer si quiero más agua? Buscar a otro botellón, otra vasija que tenga una capacidad mayor. Lo que pasó con Eliseo
era que él necesitaba el espíritu de Elías para acceder a la capacidad que tenía Elías de percibir y manifestar a Dios. Por eso usted dice, wow, aquel hombre tiene más unción. No es que tiene más unción, no es que Dios dijo, este me agrada más, no es que Dios dice, a ti te voy a dar más poder, es que el espíritu de ese hombre es más amplio. Ese hombre tiene una vasija mayor para manifestar a Dios. Por eso hay conexiones que te dimensionan. Lo que Eliseo recibió no fue por lo mucho que oró, fue por la porción que recibió del espíritu del hombre de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto oró Eliseo para portar el manto que cargaba? A él simplemente se le fue impartido. Y es por eso que quiero hablarle de que lo profético se recibe desde nacimiento o se recibe por impartición. La Biblia habla que el profeta Jeremías, Dios lo escogió desde antes que naciera. Antes que te formara, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías fue uno que nació profeta, pero Eliseo fue uno que recibió lo profético por impartición. Eliseo no nació profeta. Eliseo recibió el manto profético al estar pegado a un hombre que era profeta. Ahora bien, yo decía en estos días, hay una manera para usted manifestar a Dios mucho más fácil que orando y ayunando. Y usted dirá, ¿cómo así? Siempre me dijeron, tú quieres ver el poder de Dios, ayuna, ora. Pero hay una manera más sencilla. ¿Sabe cuál es? Cuando usted se conecta a un hombre de Dios que ya porta una manifestación. Lo que Eliseo tenía no fue por cuanto él oró, sino porque él recibió del espíritu de Elías. Muchas veces en la Biblia Dios le decía a los hombres, serás mudado en otro hombre, porque Dios sabía que siendo ese hombre que eran, no podían acceder al nivel que Dios lo quería llevar. Cuando Dios manda a ungir a Saúl, la Biblia dice que Saúl fue mudado en otro hombre y se juntó con una compañía de profetas y empezó a profetizar. Lo que Dios hizo fue cambiarle su espíritu, cambiarle el envase para que pudiera recibir más de Dios. Hay mucha gente ahí que está diciendo, yo quiero más de Dios. Lo que tú necesitas no es más de Dios. Lo que tú necesitas es que tu espíritu sea cambiado. Cuando aceptamos a Cristo, nuestro hombre interior es transformado. Nuestro hombre interior pasa de muerte a vida. Lo que éramos por dentro ahora se ensancha y empieza a tener revelación de parte de Dios. Y quiero que usted entienda que con esto no le estoy quitando protagonismo al Espíritu Santo. Dios, claro está, lo único que usted necesita es el Espíritu Santo, es el poder de Dios, pero el Espíritu Santo no puede darte más de lo que tu espíritu puede recibir. Ese es el punto que quiero impartirle en esta sección. Lo profético es algo que continúa, es algo que se transfiere. Elías le transfirió a Eliseo, pero luego vemos que el espíritu de Elías continúa en Juan el Bautista. Cuando el ángel se le aparece a Zacarías, que era el padre del Juan el Bautista, le dice que en él iba a estar el espíritu y el poder de Elías. Es por esto, usted nunca notó que a Elías lo quería matar una mujer, le quería arrancar la cabeza. Pero luego cuando Juan el Bautista viene, una mujer es que manda a pedir su cabeza y le cortan la cabeza al profeta, porque era el mismo espíritu de Jezabel persiguiendo al mismo espíritu de Elías que estaba en Juan el Bautista.
La Biblia dice que en Juan el Bautista estaba el espíritu de Elías, porque lo profético es algo que continúa. Si el Espíritu de Dios puede ser compartido, mi espíritu, tu espíritu, también puede ser compartido. Hay gente que usted la ve y dice, se me pareció a fulano, tiene la misma esencia. Hay predicadores que usted lo ve y dice, wow, fluyen de la misma manera. Es muy probable que uno fuera discípulo de otro, que uno fuera el Eliseo de ese hombre o mujer de Dios. El espíritu de Elías es como un software en el espíritu que usted lo puede descargar para acceder a las cosas que Elías pudo acceder por el espíritu que él tenía. Hay dimensiones en el espíritu de los hombres. Por eso hay gente que usted no le puede demandar que le crea a Dios como usted le cree. Por eso hay gente que su fe es que Dios le puede sanar a través de una pastilla. Pero hay otros hombres que creen que Dios puede hacer el milagro al instante sin pastilla. Tienen la misma fe en el mismo Dios, pero espíritu y medidas diferentes. Aleluya. El espíritu de Elías es como un software, decía, que se puede descargar. Esto era lo que estaba sobre Juan, el espíritu de Elías. Elías era un profeta de fuego. Elías era un hombre con una palabra poderosa. La Biblia dice que la ley y los profetas, todo apuntaba a Cristo. Pero luego vemos que Juan, con el poder y el espíritu de Elías, también empieza a preparar el camino para que el Señor viniera. ¿Por qué le traje este tema? El espíritu de Elías está de vuelta, porque en este tiempo final Dios va a levantar una generación como Juan el Bautista, que portaba el espíritu de Elías para preparar el camino para el Señor. Es tiempo de que la gente que tiene un llamado profético, de que la gente que tiene un depósito de fuego, empiece a preparar el camino, porque nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Dios te bendiga.